Vamos a empezar entonces la última charla del día. Después de esto tenemos un round table, donde van a hacer un panel de discusión. Así que comenzamos nuestra charla de Safety and Security. Vamos a hablar de seguridad física. Lo que vamos a hacer es dar ejemplos de arquitectura de seguridad, o sea, donde pueden ser aplicados tanto en public sector como en otros lugares. Vamos a tocar algunos temas analíticos también, como para ver cómo podemos ir un poco más allá de lo que es solo la seguridad. Y con eso vamos a sacar algunas conclusiones. Me presento, mi nombre es Roberto Junco, yo trabajo como ingeniero consultor en IoT. Vengo de un grupo en Cisco que se llamaba Emerging Technologies, donde trabajaba en la unidad de negocios de Physical Security. Hace 8 años que estoy en este rol de consultoría para Latinoamérica. Ahora trabajo para el brazo de ventas de la unidad de negocios de IoT. Y vamos a hablar, o sea, cómo Physical Security es parte del portfolio de IoT, o sea, cómo podemos combinar uno de los puntos del portfolio que nosotros tenemos, que es seguridad física, cómo lo combinamos dentro del concepto de Internet de las Cosas. Vamos a comenzar justamente con este tema, o sea, el portfolio se conoce como CSS, que es Connected Safety and Security, y como es parte del portfolio de IoT. Entonces, si nosotros analizamos cómo empezamos a conectarnos a la red y vemos los últimos 20 años, los cambios que nosotros tuvimos o que venimos sufriendo en estos años, empezamos ahí a mediados de los 90, donde nosotros nos conectábamos a la red yendo hacia la red. O sea, nosotros no podíamos obtener información si no nos sentábamos enfrente de un computador, tomábamos información y quizás lo que pedíamos a esa conexión, cuando estábamos conectados a la red, era utilizar un browser, utilizar un buscador, y eran las aplicaciones tradicionales que podíamos usar en esa época. A medida que evoluciona la tecnología, empezamos a tener otro tipo de capacidades. La primera tecnología que nos da otra capacidad es el wireless. Entonces empezamos ahí por principios de la década del 2000 a tener el concepto de poder conectarnos en forma sin cable, ¿no? Entonces en forma wireless. Y en esa forma nosotros no teníamos que ir más hacia la red, sino que la red podía venir hacia nosotros. Con ese concepto aparece BYOD, ¿no? O sea, traer mi propio dispositivo. Entonces, traerme la red a mi propio dispositivo. Ese tipo de cosas hacen que nosotros empecemos a estar más conectados a la red y a pedirle más servicios a la red. Entonces aparecen, ya no es solo un buscador o un browser, sino que aparece la posibilidad de hacer e-commerce, otro tipo de tecnologías y otro tipo de servicios que pedíamos a la red. El hecho de poder tener mi dispositivo y traerme la información también genera la posibilidad de conectar determinadas cosas que podían no ser computadores que me daban una determinada información. Poder tener esos datos de esas cosas, poder procesarlos y poder actuar conforme a un proceso que yo quería conectar a otra cosa o a una persona. Entonces empieza a aparecer la primera medición de cosas no tradicionales que yo podía conectar a la red, como podía ser un computador. Y teníamos unos 200 millones de dispositivos conectados a la red. Ya por la próxima década, 2010, o en la década que estamos viviendo ahora, aparece un crecimiento de estos dispositivos. De 200 millones de dispositivos pasamos a 10.000 millones de dispositivos. Entonces empiezan a aparecer más cosas conectadas, empiezan a aparecer más datos conectados, y estos datos me permiten procesar una determinada información para justamente poder hacer una conexión relevante. O sea, ¿dónde empieza a tener sentido el Internet de las Cosas? Cuando yo puedo tomar provecho de esos datos que estoy conectando y poder procesarlos de manera tal de generar una información que me va a generar un beneficio. Y esa relevancia es justamente donde el Internet de las Cosas empieza a tomar, digamos, un sentido importante, ya sea en el mundo de los negocios o en el mundo del día a día. Entonces empiezan a aparecer aplicaciones que toman información de gente para conectar gente, redes sociales, empiezan a aparecer aplicaciones donde yo puedo saber qué es lo que pasa con las distintas cosas que estuvimos viendo hoy, ¿no? O sea, qué es lo que pasa con un determinado sensor, temperatura, y aplicar un proceso, no sé, de enfriamiento u otras cosas para mejorar en sí la calidad de un negocio, para mejorar la eficiencia, etc. Lo mismo empieza a aparecer con el mundo de la seguridad. Y la definición de seguridad también entra en el concepto de IoT.
Entonces ya empezamos a ver lo que nosotros llamamos la era de la digitalización, o lo que estuvimos hablando seguramente durante el día sobre lo que es digitization o digitalización, y cómo podemos tomar provecho de esa información. O sea, empieza a tener sentido el hecho de conectar cosas cuando voy a tomar provecho de los datos que yo estoy tomando de esos sensores que estoy conectando, ¿no? Esas cosas que no es el computador típico que conectaba antes a Internet. Como definición, nosotros podemos decir, bueno, tengo las cosas conectadas que generan datos, y esos datos me dan una información que me van a permitir conectar a otra cosa o conectar a otra persona. Y en definitiva, si nosotros analizamos el ciclo de seguridad, si yo quiero decir, bueno, quiero dar seguridad a este lugar, lo primero que tengo que hacer es tomar una información, tomar un dato de lo que está sucediendo, ya sea con una cámara de seguridad, con un sensor, poder procesar ese dato, entender qué es lo que sucede, y si es un problema de seguridad, por ahí conectar a un guardia, conectar a una persona, o conectar, digamos, a otro dispositivo, que puede ser una alerta sonora, que puede ser una sirena, que puede ser distintas cosas que puedo procesar para poder tener una ventaja en lo que es la parte de seguridad. Entonces, es así como nosotros podemos definir nuestro portfolio como un sistema, digamos, no es solo, cuando nosotros vemos el concepto de IoT, no es solo aplicar, digamos, la definición a tener cámaras o a tener un determinado producto, sino poder ver la solución end-to-end. Entonces buscar no solo IoT es router switching, no solo puede ser la capacidad de poder procesar información en el borde, que vamos a ver que con las cámaras también podemos hacer este tipo de concepto de lo que nosotros llamamos fog computing. No es solo analizar datos, sino que también es poder tomar provecho de esos datos. Y dentro del portfolio también aparece physical security. Entonces, así como nosotros en los sistemas de IoT dividimos 6 pilares, y uno de esos pilares también es la seguridad física. Entonces van a haber distintas aplicaciones que nosotros tenemos, como conectar activos o mismo también en energía, donde también combinamos el hecho de poner cámaras, poder dar seguridad física, como hablamos de cyber security, ¿no? Como hablamos de seguridad cibernética, también hablamos de seguridad física. Y eso es parte de lo que nosotros vemos el sistema de IoT. Si volvemos a la definición y hacemos la analogía con seguridad, como decía antes, ¿cuál es el proceso de administración de la seguridad? Entonces vamos a detectar a través de cosas que conectamos, y estas cosas pueden ser sensores, pueden ser cámaras, pueden ser agregador de sensores. Puedo trabajar la cámara como un agregador de sensor, entonces puedo tener distintos sensores, no sé, temperatura, humedad, etcétera, que me pueden dar datos en los cuales voy a procesar una información para poder tomar una decisión. O sea, puedo poner una cámara, por ejemplo, a analizar el tráfico en una ciudad, puedo poner una cámara para buscar sospechosos en un conjunto de personas, ¿sí? En el crowd. Entonces puedo tomar, digamos, provecho de esos datos, digamos, procesados para poder tomar una acción. Entonces, el segundo punto es, con esos datos, hacer un assessment, hacer una evaluación. Y esa evaluación puede ser tan automática como el proceso me lo pida, ¿no? A veces necesito de un guardia de seguridad o necesito una persona, digamos, un policía que pueda tomar una decisión de lo que está pasando. A veces lo puedo hacer con un proceso automático, con un análisis que puedo hacer las imágenes, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el punto. Una vez que entiendo ese proceso y digo, bueno, tengo que responder, es tan importante detectar como responder. Muchas veces en ciudades, nosotros, bueno, a lo largo de estos años trabajamos en muchas ciudades, sobre todo acá en México, tenemos varios desarrollos como Cancún, San Luis Potosí, Zapopan, o sea, varias ciudades en las cuales Puebla, Morelos, donde tenemos cámaras instaladas también. Y uno de los puntos que hablamos es cuál es el proceso de respuesta. O sea, muchas veces decir, bueno, en la ciudad puse cámaras, ahora tengo la ciudad protegida. O sea, pero si no sé qué hacer con esa imagen, no sé cómo responder, no sé cómo voy a actuar. O sea, por ahí pongo cámaras y, no sé, tengo un mapa de calor de criminalidad, se mueven los bandidos de un lado al otro, porque dice, ahí hay cámaras, acá no. Pero tengo que saber qué es lo que voy a hacer como un proceso integral para poder tomar un verdadero beneficio. Y ese es el punto donde IoT deja de ser un concepto, digamos, fancy, solo para tener cosas conectadas, a tomar provecho de esa información relevante y poder conectarla, ¿no? Entonces, el otro punto es quizás conectar gente o conectar personas y poder tener provecho con, por ejemplo, poder conectar un guardia de seguridad, sistemas de radio, distintos sistemas de radio para distintas fuerzas públicas. Entonces yo tengo que conectar bomberos con ambulancias, ponerlos en un único canal de radio para poder tomar una decisión, ¿no? Esa es otra de las cosas que se pueden hacer. Entonces, cuando hablamos de seguridad,
hablamos de una arquitectura de seguridad. O sea, no hablamos de un portfolio único de seguridad, o decir, bueno, son cámaras de seguridad, o es la posibilidad de conectar radios, o es control de acceso, sino que hablamos de una arquitectura end-to-end. ¿Por qué hablamos de arquitectura? O sea, la arquitectura en sí no es más que plasmar un proceso. Y ese proceso, que conocido como un blueprint, es conocer cuáles son los factores que necesitamos automatizar para poder tomar provecho de esas soluciones. Y ahí aparecen también soluciones de ecosistemas donde podemos tener software para poder controlar la ciudad, por ejemplo, saber qué pasa con el tránsito. O sea, a veces cuando hablamos de seguridad puede ser polución, o sea, como tienen ustedes los días de veda para los automóviles, por ejemplo, poder tomar esas mediciones de polución y saber si muevo el tránsito de un lado al otro, cuánto puede bajar los niveles de polución en esa área. Entonces, poder tomar decisiones en forma automática. Entonces, la idea es conocer ese manual de procedimientos y plasmar una arquitectura que puedan hablar entre las distintas tecnologías de forma tal de poder tomar estas decisiones. Entonces, es por eso que nosotros vamos a ver la arquitectura como un conjunto de soluciones que van a hablar entre sí. Entonces, estas soluciones, el primer punto importante es que puedan hablar. O sea, sobre todo, por ahí hoy no tanto, pero antiguamente en el mundo de seguridad era un mundo bastante cerrado. O sea, poder hacer que una solución de radios pueda hablar con una solución de telefonía, por ejemplo, que una solución de video pueda hablar con una solución de control de acceso, o que una solución de video pueda hablar con un determinado sensor, como decía antes, un sensor de polución, por ejemplo. Entonces, ese punto es que tener soluciones abiertas que puedan pasar información entre sí y de esta forma poder plasmar el proceso que estoy buscando. Si nosotros buscamos la forma en la cual nos vamos a conectar o vamos a armar esa arquitectura, puede haber dos aproximaciones, dos formas de encarar estas arquitecturas. Una es lo que nosotros podemos mencionar como mix and match, entonces agarrar distintas tecnologías, mezclarlas y poder buscar, digamos, una arquitectura, que es lo que hacíamos quizás antes o antiguamente cuando, no sé, teníamos un equipo hi-fi o teníamos un computador, comprábamos el disco, la memoria, el motherboard, armábamos un CPU por ahí, armábamos todo y teníamos nuestro computador. Hoy nosotros buscamos soluciones más simples o soluciones end-to-end. Entonces, por ejemplo, vamos a comprar un computador, quizás está todo incluido, ¿no? O sea, all in one. Si vamos a comprar un sistema de audio, quizás compramos un sistema 5.1, o sea, que ya está todo integrado, o sea, es como un plug and play. No es tan fácil en seguridad hacer el plug and play, pero buscamos cubrir todos aspectos de tecnologías donde podamos integrarlas de forma tal de que funcionen como una arquitectura. Entonces, si analizamos arquitecturas de seguridad y vemos distintas tecnologías que tenemos que poner, vamos a encontrarnos con control de accesos, vamos a encontrarnos con telefonía, con sensores, con accesos móviles, poder compartir la información a una persona que no está en el centro de comando y control. Donde nosotros monitoreamos la información de seguridad es el centro de comando y control, ¿no? C4, C5, C3, dependiendo, ¿no? Cuántas C tenga, es control, comunicación, computing, es la C que voy agregando. Entonces, toda esta información puede estar dentro del centro de comando o afuera hoy. Entonces, puedo tener un guardia, por ejemplo, con un radio o con un equipo que funcione como un radio, que esté enviando video de lo que está pasando en ese momento. Entonces, tener ese video en vivo y poder tomar una decisión. Eso también lo puedo tener con el Mobile Access. Necesito cámaras IP, necesito integrar cámaras legacy que pueda tener, sistemas de videovigilancia que puedan administrar la información de video, sistemas de radio, plataformas de centro de cómputos, o sea, poder virtualizar toda esta información, tener integraciones con terceras partes. O sea, hay, sobre todo en el mundo de analíticos, es un mundo muy focalizado a soluciones verticales, entonces puedo encontrar un analítico específico, por ejemplo, para leer placas, pero hacer correlación o hacer análisis de las placas. Entonces, Ciudad de Washington, por ejemplo, hay una solución desplegada donde se lee las placas, ¿no? Entonces yo leo una placa. Si un automóvil pasa en menos de una hora 3 veces por el mismo lugar, puede ser un sospechoso que está haciendo inteligencia. Entonces puedo tener esa alerta y puedo saber qué pasa con el auto, mandar eso a un primer first responder, ¿sí? Entonces aparece en el laptop de la policía, de la patrulla, y pueden saber, digamos, parar a esa persona o buscar antecedentes, etc. Entonces hay otras aplicaciones que van a ser integradas. Y después tenemos la red, ¿no? Obviamente todo esto va a pasar por la red. Entonces necesitamos también tener un portfolio que cubra la red. Entonces, en este aspecto, cuando nosotros trabajamos con Cisco, ¿qué podemos cubrir de esta arquitectura? O sea, tenemos soluciones de control de acceso, tenemos soluciones de colaboración con la parte de telefonía, integración de cámaras, donde lo podemos hacer
con, como tengo mi compañero abajo, está hablando de una solución de Asset Management, por ejemplo, que podemos integrar sensores o también podemos integrar sensores con la cámara. También tenemos Mobile Client, o podemos compartir la información con distintos clientes móviles, cámaras IP, encoders para poder tener legacy, soporte de cámaras de terceros en los sistemas de video. Instant Connect, que es una solución para interconectar las radios, entonces podemos tener información de radio, podemos hacer también información multimedia, emulando una radio, puedo pasar video y mostrar qué es lo que sucede en ese lugar, tomar un video, grabarlo y subirlo, por ejemplo, a una solución de content, por ejemplo YouTube, y puedo tomarlo desde otro lugar con un link y saber qué es lo que está sucediendo. Y tenemos también el portfolio de routing y switching, ¿no? Tradicional de Cisco y el de IoT. Si yo voy a poner una cámara en la vía pública, por ahí necesito un switch IP67. O sea, un switch que se pueda mojar, digamos, un dispositivo que pueda estar al aire libre y que pueda, digamos, seguir pasando la información. Entonces tenemos también nuestro propio sistema de, nuestro propio equipamiento de red, ¿no? O tenemos también las conexiones wireless. Podemos necesitar también City Wi-Fi, utilizar la red de la ciudad para poder transportar por un canal separado quizás, pero para poder transportar la información de video. Es otra de las cosas que podemos hacer cuando planteamos la solución desde el punto de vista de arquitectura, ¿no? Si nosotros vemos qué es lo que tenemos en seguridad, cómo podemos plantear la seguridad, tenemos 4 aspectos o 3 por ahí, cámaras y la solución de cámaras como un solo aspecto de poder administrar las cámaras de video. La solución se llama Video Surveillance Manager. Tenemos cámaras IP, muchas de las cámaras son IP66, o sea, pueden soportar estar también en ambientes que no son ambientes propicios como los ambientes Enterprise, sino que variaciones de temperatura, soportan polvo, soportan agua, etcétera, ¿no? IK10, o sea, tienen determinadas características que las hacen propias para poder estar en lugares como puede ser sector público. Tenemos también la capacidad de integrar distintos sistemas de radio, como decía antes con Instant Connect, y control de acceso. Todas estas soluciones pueden correr también en las soluciones de data center. Entonces nosotros podemos proveer la conectividad, podemos proveer el data center, podemos proveer el storage, podemos proveer todos los puntos que pueden dar cada una de estas soluciones de seguridad. Y tenemos nuestro routing y switching propio para ambientes que no son los tradicionales, ¿no? Tenemos el data center, por ahí vamos a poner equipamiento de routing y switching enterprise. Fuera del data center podemos también tener nuestras soluciones. E incluso tenemos soluciones en el cloud, ¿no? Como veían antes, las soluciones de Meraki. ¿Cómo funciona la solución de video? O sea, la solución de video es una solución escalable, donde nosotros tenemos, es una suite, son varios componentes. Un componente es lo que sería el tradicional DVR, donde recibo, colecto y almaceno el video y puedo trabajar esa información de video, que se llama Media Server. Entonces ahí puedo enviar o envío toda la información de las cámaras. A ver si tengo el láser, no. Bueno, envío toda la información de las cámaras al Media Server y después necesito una aplicación que controle o que administre los usuarios, las reglas y todos los DVR o todos los Media Server que yo estoy desplegando en la red. Entonces yo puedo desplegar hasta 500 Media Servers en la versión que sale ahora, ¿no? Puedo desplegar hasta 500 dispositivos a lo largo de la red en un único sistema. Puedo manejar 250 cámaras en un único sistema también. Puedo virtualizar los sistemas. Entonces, en un server solo puedo tener hasta soporte de 1000 cámaras en un único server. Entonces, un punto diferencial para nosotros es la escalabilidad. O sea, es así, por ejemplo, tenemos Ciudad de Moscú con 250.000 cámaras, por ejemplo, corriendo en un sistema, ¿no? Entonces, podemos manejar 10.000 cámaras por equipo, por administrador, pero podemos ir más allá con un sistema de federación, donde podemos federar los administradores y poder tener un único sistema hasta 5 millones de cámaras. Entonces podemos hacer despliegues a nivel nacional o podemos tener un despliegue amplio, digamos. No es un inconveniente la escalabilidad, por ejemplo, para nosotros. El otro componente, ese que ven ahí abajo, que es el SASD, que es la herramienta con la cual yo voy a monitorear las cámaras. Es donde corre, la herramienta que corre generalmente en los centros de comando y control, ¿no? O en los C4, que es la foto que ven ahí abajo, ¿no? A la derecha. Entonces, uno de los puntos importantes es que el software fue escrito de manera tal de poder manejar esas reglas, de poder escalar de esa forma, ¿no? Entonces, muchas de las reglas se corren a los extremos, es parte del concepto que nosotros tenemos de poder analizar en los extremos, de forma tal de no colapsar las alertas. Entonces, podemos escalar
de manera armónica, podemos ir creciendo a medida de que nosotros vamos creciendo en el despliegue de cámaras. Podemos enviar toda la información al lugar central, podemos, sobre todo en video, que a veces el ancho de banda no es algo que sobre, podemos hacer una arquitectura híbrida y poder mezclar los componentes de cámara. Las cámaras, digamos, poder colapsar el video en puntos estratégicos para después enviarlas por un backbone a las imágenes al centro de comando y control, ¿no? Entonces, ese es otro de los puntos. Alta disponibilidad es otra de las cosas importantes, o sea, cuando tenemos soluciones críticas, tenemos ciudades en las cuales estamos corriendo con alta disponibilidad, entonces podemos mover el video de un media server a otro, podemos tener activo-activo, o sea, podemos mantener la información al momento sin ningún tipo de corte, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos aplicaciones críticas como son las aplicaciones de seguridad física. Esta es cómo, digamos, podemos también combinar mapas, saber de dónde está viniendo la alerta y en función de eso tomar una decisión. Entonces, también se pueden combinar con aplicaciones de terceros, donde nosotros podemos ver dónde está una determinada patrulla. Entonces, si ustedes vieron las soluciones de transporte que se estaban mostrando en los stands de nuestros partners, Geotronics y CUSI tenían, digamos, creo, esas aplicaciones. Hay un sabor de la aplicación de transporte donde yo puedo combinar información de las patrullas. Y eso lo puedo combinar con la información que se llama CAD, que es donde yo voy a hacer el despacho automático de la emergencia, ¿no? Entonces podemos tener esa información combinada de forma tal de tener el first responder en el momento exacto con la información que necesita, ¿no? Acceso móvil, como decía antes, o sea, podemos tener las imágenes también en cualquier punto. Y esta es la forma en la cual podemos definir regiones y cada una de esas regiones puede estar federada con otro administrador de forma tal de crecer sin problemas con la escalabilidad, que otro de los puntos que hablábamos cuando iniciábamos la sesión es la cantidad de sensores que cada vez agregamos más sensores y más información o más datos a la red que tienen que ser procesados, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos crecer de forma armónica? Desde el punto de vista de las cámaras, o sea, ¿qué podemos hacer con las cámaras? Sobre todo para encontrar la inteligencia que nosotros hablamos en este mundo donde empezamos a conectar cosas y necesitamos tomar acciones o respuestas quizás a veces en forma automática. Entonces, la cámara en sí es una cámara, o sea, tengo la imagen, sobre todo, por ejemplo, algunas de las discusiones que habían, sobre todo en 2008, 2009, 2010, es cuán buena es la imagen, o sea, cuánto zoom puedo tener, o sea, que son cosas que cada vez comoditizan más a la cámara. Entonces, buscar la forma de poder compartir esa información en distintos dispositivos y poder darle inteligencia a la cámara. Eso es otra de las cosas que va a permitir tener una arquitectura que nos dé la inteligencia que tenemos. El portfolio es amplio, o sea, tenemos distintos tipos de cámaras con distintas resoluciones. Lo importante es saber dónde voy a colocar la cámara, cuál es el ambiente donde va a estar y qué puedo hacer más allá con la cámara. Acá aparece el concepto de fog. Fog computing es, digamos, un concepto de poder correr determinada inteligencia en el extremo de forma tal de no colapsar la red, sobre todo cuando estoy ampliando el ancho de banda. Entonces, el mismo concepto que nosotros teníamos o tenemos, digamos, para soluciones de IoT, como las que estuvimos viendo hoy, podemos aplicarlo en la cámara. Si nosotros vemos las conexiones tradicionales del data center, nosotros teníamos la nube. Entonces, enviamos toda la información a la nube, analizamos o almacenamos, analizamos, actuamos y notificamos una vez que llega la información. Entonces, esa es la conexión tradicional de tener computadoras con información que va hacia la nube. La otra propuesta, sobre todo en las cámaras, donde tenemos anchos de bandas muy amplios, cuando podemos correr, ¿no? Porque hay determinados analíticos que requieren un procesamiento muy grande, es poder analizar, notificar y actuar en el extremo. Entonces yo puedo analizar una imagen, puedo notificar que hay un problema desde el extremo y puedo actuar. Si tengo que cerrar un contacto seco, si tengo que hablar con otro dispositivo, lo puedo hacer desde la cámara o puedo enviar la información al cloud. Y lo que envía el cloud es la información más relevante. Y esa es la información con la cual me voy a quedar, que es la que necesito quizás mantener. Entonces, ese es otro approach, otra de las formas en las cuales podemos trabajar cuando hablamos de fog computing. ¿Qué es lo que vamos a hacer en fog? O sea, vamos a tener dispositivos que no son computadores conectados a la red, que son nuestros sensores, y esos sensores van a enviar información, por ejemplo, a la cámara o IOX, que es una de las formas en la cual nosotros podemos correr este concepto de fog, y vamos a tener aplicaciones corriendo en el extremo para poder tomar distintas decisiones.
¿Qué tipo de aplicaciones podemos correr en la cámara? O sea, cuando nosotros buscamos la diferenciación en la cámara, justamente es ver cómo podemos dar inteligencia a esa conexión. Esa inteligencia la podemos dar a través de analíticos, o sea, procesar información de lo que está sucediendo en ese momento, entender. Entonces podemos tener analíticos, no sé, de entender el flujo, por ejemplo, de lo que está sucediendo, si caminan personas para un lado, solución de aeropuertos, ¿no? O sea, cuando uno sale, dice salida solamente y no hay ninguna barrera, puedo poner una cámara que me indica si alguien pasa en sentido contrario y ahí levantar una alerta, ¿no? Por ejemplo. Eso es una solución típica de analíticos. Detectar gente melodeando en un determinado lugar, en una plaza, por ejemplo. Analíticos más complejos, que a veces no pueden ser corridos en la cámara, es detectar personas, detectar sospechosos, saber si una persona viene con una máscara, por ejemplo. Entonces, si está portando una máscara, un sombrero o algo que pueda ser un sospechoso, poder enviar una alerta temprana, ¿no? Esa es una de las cosas. Tener un teléfono IP embebido en la cámara. Entonces eso da soluciones, por ejemplo, de tótem de seguridad, cuando tienen en algunas plazas que puede haber un tótem con un botón, por ejemplo, y aprieto el botón de emergencia, o sea, puedo estar utilizando un teléfono embebido en la cámara, no tengo que usar un teléfono adicional, tiene la salida de parlante, tiene una entrada de micrófono, donde yo puedo actuar, digamos, hacer actuar la cámara como un teléfono. Puedo poner a la cámara dentro de un grupo de radio, entonces las personas de radio pueden estar viendo desde su mobile qué es lo que sucede y hacer un push to talk con el mismo teléfono a un grupo de radio. Y la cámara puede ser parte de ese grupo de radio. Y ese grupo de radio se puede activar cuando pasa alguna situación particular. Entonces puedo tomar esa información y cuando tomo esa información pongo la cámara a trabajar en ese grupo de radio. Y otras cosas de las que puedo hacer es tomarla como un gateway de sensores. Puedo conectar distintos sensores, hay un adaptador que se conecta a un puerto de la cámara, RS485, y puedo tomar esa información también. Entonces, es otra de las cosas, cómo puedo darle inteligencia o cómo me puedo despegar solamente de que la cámara sea un dispositivo puesto para tomar imágenes, sino que también puede tener alguna inteligencia para tomar alguna decisión. Podemos correr scripts, programas dentro de la cámara, podemos detectar audio, se utiliza también en plazas, en sectores públicos, donde puedo detectar un disparo, una alarma de automóvil, una agresión, si hay un grito, por ejemplo, puedo detectar que está sucediendo eso y en función de lo que estoy captando, poder tomar una decisión. Encender, por ejemplo, si tengo una solución de iluminación inteligente, puedo encender una determinada zona en un parque, si escucho un determinado grito, si escucho un disparo o una alarma de automóvil, darle más iluminación a un lugar, por ejemplo. Ese tipo de cosas se pueden combinar como parte del proceso de seguridad, ¿no? Detectar áreas también, zonas de intrusión, es otra de las cosas que podemos hacer. El otro punto es conectar a la gente. O sea, decíamos, bueno, ¿cómo es la respuesta? Yo sé que está sucediendo algo, ahora tengo que responder. Entonces, ¿cómo puedo responder, como decíamos recién, con integrando la solución de luminarias, por ejemplo? Podría ser una de las formas. O también puedo interconectar gente con voz. O puedo pasar video, como decía antes, por los mismos equipos. Entonces, Instant Connect es una solución que me permite agarrar, digamos, los sistemas de radios tradicionales, que generalmente, o que no pueden hablar entre sí. Yo no puedo poner una radio Kingwood o Motorola a hablar entre sí. Entonces, si tengo distintas fuerzas públicas, puedo unirlas en un canal de emergencia, por una determinada emergencia que sucedió, y puedo unirlos en un único canal para que puedan tomar una respuesta, ¿sí? Uno de estos temas se dio con las Torres Gemelas, por ejemplo, ¿no? Que bomberos y policía no pueden hablar entre sí. Entonces tienen que portar dos radios. Si ustedes ven a veces un policía o un bombero con dos radios es porque escucha una radio y habla por la otra radio. Entonces es la forma que tenían de interconectarse. Entonces había que evacuar una determinada zona, no llegaba la información y colapsaba el edificio, por ejemplo, y murieron varios efectivos de fuerzas públicas. Entonces son soluciones que empezaron a crecer, sobre todo después del ataque de Torres Gemelas, por lo menos en Estados Unidos, ¿no? Entonces la idea es interconectar cualquier dispositivo con cualquier organización a través de cualquier medio. Entonces yo puedo tener la red de City Wi-Fi, puedo tener una red 4G, o una red de LTE, puedo tener NERPs, que son camiones de emergencia, donde tengo enlaces satelitales también, y puedo, digamos, mover el centro de comando y control a un determinado lugar para poder tomar también algunas decisiones. Entonces la idea es poder interconectar todos contra todos, ¿sí? Sistema de radio, telefonía, puedo tener un teléfono, o sea, puede estar acá, digamos, una persona de seguridad, hay un problema, no tiene la radio o no tiene cobertura acá,
Entonces, desde su propio teléfono puede llamar al sistema de Instant Connect y se puede conectar y hacer el push to talk para saber qué es lo que sucede. O sea, trabajar ese dispositivo directamente como si fuese un radio más del grupo, ¿no? Es otra de las cosas que podemos hacer. Entonces, bueno, la arquitectura luce de esta forma. Tenemos distintos clientes, o sea, está el cliente móvil, tanto para Android como para iOS, para poder correr la aplicación. Tenemos clientes en los teléfonos IP, tenemos una consola de despacho, podemos conectar radios VHF, UHF, P25, Tetra, por ejemplo. De hecho, tenemos desplegadas varias soluciones en México. Dentro de Latinoamérica, México fue por varios años uno de los países donde más se invertía en seguridad, ¿no? Entonces, hay varias cosas desplegadas tanto en policía o militares como ciudades, ¿no? Hay varias de estas tecnologías que están desplegadas a ese nivel. También tenemos esta misma aplicación puesta en el mercado Enterprise, ¿no? También podemos interconectar patrullas, o sea, la misma patrulla que generalmente tiene una radio que es una base móvil, ¿sí? Podemos cambiar esa base móvil también por un teléfono ruggedized, que puede interconectar con la aplicación de Instant Connect los distintos grupos de radio, ¿sí? Yo puedo seleccionar en qué radio quiero hacer el push to talk, selecciono y hablo, ¿sí? Como cambio en un radio tradicional. Por último, tenemos los sistemas de control de acceso. Entonces, es decir, bueno, ok, tengo que saber quién está accediendo a determinado lugar o si puede o no puede acceder a ese lugar. Para esto también desplegamos soluciones sobre la red y tenemos integraciones nativas. Así como hablábamos del sistema de cámaras, también hablábamos del sistema de interconexión Instant Connect, también podemos integrarlo nativamente con el sistema de control de acceso. Entonces, si alguien viola un determinado lugar, no sé, en un edificio público, puedo enviar un mensaje a Instant Connect. Puedo tomar una foto con la cámara y hacer ese push to talk a un sistema de Instant Connect que esté corriendo en un Android o en un iPhone, ¿no? Entonces puedo ver la foto, lo que sucede, y puedo tomar una decisión, aunque no esté en el centro de comando y control. Eso lo puedo hacer de forma automática. Entonces, ya el control de acceso, cada componente del control de acceso pasa a ser un sensor más que está dentro de la red que puede tomar una decisión propia, ¿no? Bueno, ya finalizando, uno de los puntos importantes es cuando nosotros hablamos de digitalización o de los procesos de digitalización, que es justamente conectar estas cosas para tomar estos datos, poder hacer la evaluación y poder hacer la respuesta. Physical Security o seguridad física es parte de ese concepto. O sea, nativamente siempre nosotros hablamos del ciclo de seguridad donde justamente estamos conectando estas cosas para poder tomar una decisión y poder correr un determinado proceso. Es por eso que también cuando se fundó la unidad de negocios de Internet de las Cosas, el portfolio de seguridad física pasó a ser uno de esos pilares de lo que nosotros llamamos IoT System, ¿no? Entonces tenemos seguridad cibernética, seguridad física como otro pilar de las soluciones de las arquitecturas de IoT. Uno de los puntos que nosotros basamos cualquier plataforma de IoT justamente es encontrar eficiencia operacional o mejorar los procesos, mejorar la calidad, ¿no? Sobre todo en seguridad física, donde nosotros buscamos mejorar la eficiencia, es poder encontrar esos procesos, cuando hablamos de arquitectura, poder encontrar esos procesos que van a traer un beneficio. Entonces, poder ponderar ese beneficio y saber, sobre todo en seguridad, donde nosotros podemos evitar la caída de una persona, ¿no? Que tengamos, digamos, algún efectivo policial que pueda ser herido, que pueda tener algún problema, justamente por tener detección temprana y saber quién es la primera persona que debe responder. Entonces, poder tomar control de esa información y saber quién va a ser la primera persona que va a responder. O sea, no solo se hace, digamos, con esta arquitectura, sino que, como mencionaba antes, integramos otros sistemas. Hay sistemas que pueden controlar tránsito, o sea, hay sistemas que pueden detectar si hay una persona caída también, si hay una persona que se cae, podemos detectar disparos. Lo importante es entender, digamos, cuáles son esos procesos, o sea, cuáles son los problemas y sobre todo cuál va a ser la estrategia una vez que se despliegue la seguridad. O sea, como decía antes, si yo conecto 1000 cámaras, pero no sé qué hacer con esas cámaras o no tengo un proceso definido para esas cámaras, justamente es donde empieza a perder valor y el concepto no se capitaliza, digamos, como lo venimos definiendo. Siempre es encontrar cuál es la conexión relevante y cuál va a ser el próximo paso una vez que detecte cuál es ese problema, ¿no? Que es entender justamente el proceso.